1 de cada 3 personas adultas en el mundo presenta trastornos del sueño de manera periódica. 1 de cada 7 padece de insomnio crónico. El dramaturgo inglés Thomas Dekker escribió: "El sueño es la cadena de oro que une la salud y nuestros cuerpos". La falta de sueño puede provocar neurosis, aumento de peso y enfermedades cardiovasculares. Por lo general, a los pacientes con este tipo de trastorno se les prescribe tratamiento farmacológico. Científicos rusos han desarrollado el primer dispositivo del mundo que puede ayudarnos a conciliar el sueño sin medicamentos y mejorar la calidad de este. Si no duermes bien, nada estará bien, ¿entiendes? Es decir, necesitas dormir 7 horas para funcionar correctamente. Es un indicador muy importante para el funcionamiento del organismo. Normalmente, los organismos se orientan para la transición del día a la noche mediante la luz. Es decir, cuando hay mucha luz, se segregan hormonas de la vigilia. Cuando hay poca luz, se generan hormonas del sueño. Pero resulta que no siempre fue así. Cuando aparecieron los primeros organismos unicelulares, ya tenían ese ritmo de 24 horas dentro. Pero estos organismos unicelulares no vivían en la superficie de la Tierra, vivían bajo el agua, en las profundidades, y no tenían acceso a la luz. Realizamos un estudio informativo bastante interesante. Fue en el año 2015. Encuestamos a un grupo de voluntarios que cada día nos informaban sobre cómo habían dormido por la noche. Observamos si había algún factor que afectara simultáneamente la calidad del sueño de todo el grupo estudiado. Aunque el grupo estaba compuesto por personas de diferentes países y continentes, el sueño de las personas en realidad era bastante similar. Por ejemplo, una noche todos dormían mal y tenían pesadillas. Otra noche, por el contrario, todos informaron haber dormido bien, haber tenido sueños ligeros o incluso sueños lúcidos. Solo un parámetro coincidía muy claramente con los datos que habíamos obtenido. Se trata de la forma en la que el campo magnético de la Tierra cambiaba a lo largo del día. Es decir, dentro de cada uno de nosotros, dentro de cada célula, aún permanece este antiguo mecanismo, quizás rudimentario, que todavía reacciona al cambio del campo magnético. Si nos imaginamos la Tierra y el Sol, el campo magnético de la Tierra depende directamente de qué lado está orientado hacia el Sol en ese momento. Y así es como la diferencia entre el lado diurno y el nocturno durante el día cambia. En general, afecta a cómo vivimos el día y en qué estado nos sumergimos en la noche. Los científicos han descubierto en qué indicadores del campo magnético de la Tierra las personas duermen mejor y reprodujeron estas condiciones artificialmente. Sabemos que cada célula de nuestro cuerpo reacciona al campo magnético y sabemos que se necesita un ritmo determinado para dormir. Por ejemplo, una madre mece a su bebé a través del aparato vestibular. Esto influye en el sistema nervioso del niño, con la frecuencia del balanceo, con el ritmo cardíaco, es decir, con una frecuencia de 1 Hz. Si justo antes de dormir golpeamos nuestros dedos, así uno tras otro con la frecuencia del ritmo cardíaco, ayudaremos a nuestro organismo a conciliar el sueño. Esto va a hacer que nos quedemos dormidos más rápido. Simplemente lo que hicimos fue sumar 1 más 1 y conseguimos un dispositivo excelente que, sin ningún ruido, sin ningún contacto directo con el cuerpo de la persona, le ayuda a dormirse. Es decir, encendemos y apagamos el campo magnético con una frecuencia de 1 Hz. Liuba, ¿cómo se comprueba la eficacia de un dispositivo que genera los pulsos del campo electromagnético, ya que con su funcionamiento uno duerme? Una encefalografía ayudará.
Este es un estudio que permite leer la actividad eléctrica del cerebro del paciente a través de sensores en la cabeza. Como resultado, podemos saber cuándo la persona durmió profundamente, en qué periodo tuvo sueños, a qué hora comenzó a despertarse. Este método ayudó a los creadores a probar el dispositivo. Empezamos nuestro estudio tal como se acostumbra, primero con animales, con ratones. Para demostrar que el efecto existe, registramos el encefalograma del cerebro de cada ratón y comprendimos cuándo dormía, cuándo estaba despierto, cómo dormía, cómo estaba despierto. Colocamos las cajas de manera uniforme a cierta distancia de la fuente del campo magnético. Identificamos todos los regímenes principales según la frecuencia e intensidad que provoca la mejora del estado y que, por el contrario, puede provocar la privación del sueño. Estos parámetros se tomaron como base para pasar a estudios en humanos. Debido a que los campos magnéticos son muy débiles, cualquier comité de ética y los reglamentos sanitarios permiten usarlo para estudios en humanos. El campo magnético de la Tierra es de 50 microteslas. En la superficie del cubo es de 40 microteslas y la distancia es miles de veces menor. Cuando pasamos a los experimentos en humanos, primero realizamos pruebas subjetivas, es decir, simplemente se les entregaban los dispositivos a las personas y luego, cada noche, rellenaban un cuestionario sobre cómo habían dormido. También observamos en qué regímenes mejoraba su sueño y en cuáles se deterioraba o tenían pesadillas. Luego pasamos a la etapa de las pruebas objetivas. En el Instituto de Actividad Nerviosa y Superior y Neurofisiología de la Academia de Ciencias de Rusia, en el Laboratorio de Neurobiología del Sueño y la Vigilia, bajo la dirección de Vladimir Dorokhov, realizamos una serie de pruebas objetivas. Estas pruebas se realizaron en estudiantes durante la siesta, en 3 series, con diferentes frecuencias de pulsos y control del efecto placebo. Acostábamos a las personas en las camas y en la cabecera colocábamos el cubo, de manera que no vieran si estaba encendido o apagado. Aquí es importante ver que también funciona. 30 minutos sin influencia y 30 minutos con influencia. Las personas no sabían cuándo estaba encendido ni cuándo no. De este modo, comparando el control con la influencia, obtuvimos nuestros resultados. Los científicos descubrieron que los pulsos en el rango de 1 a 8 Hz estimulan el sueño profundo en humanos y entre 20 y 40 Hz hacen que el sueño sea superficial. Por eso el despertar se hace más cómodo. Podemos cambiar la frecuencia de los pulsos durante toda la noche, en dependencia del efecto que queramos conseguir. Es decir, si queremos una persona que duerma profundamente, lo estimulamos al máximo con frecuencia de 1 Hz, con máximo 2 Hz, para que su sueño profundo sea de la mejor calidad, continuo, largo y lo más reparador posible. Por la mañana, a la inversa, podemos aumentar la frecuencia del pulso. Es decir, podemos imponer al cerebro el ritmo que es característico de cuando está despierto, y las áreas del cerebro que están activas durante la vigilia comenzarán a activarse. Lo llamamos despertar suave. La sensación es comparable, por ejemplo, cuando estás durmiendo y tienes las cortinas bien cerradas. En el momento que necesitas despertarte no habrá ninguna alarma. Simplemente se abrirán un poco las cortinas y el sueño se volverá más superficial, más ligero. Actualmente trabajamos en estrecha colaboración con somnólogos y neurólogos y hemos llegado a la conclusión de que cuando una persona con trastornos de sueño acude al neurólogo, en el 90% de los casos es psicosomático. Se trata de todo tipo de refuerzos negativos. Una persona puede haber tenido un periodo de insomnio agudo que duró, por ejemplo, 2-3 semanas. Luego, la persona desarrolla un miedo a no poder dormir. La causa que provocó el insomnio ya ha desaparecido, pero el miedo permanece y este se convierte en la causa del insomnio crónico. Esto se considera psicosomático. Es lo que se soluciona aquí.
La principal tarea de la ciencia fundamental del siglo XXI es comprender cómo funciona el cerebro y qué es la conciencia. Nosotros estamos trabajando precisamente en esa área, porque este ha resultado ser uno de los órganos más complejos de los animales en general. Las leyes de su funcionamiento no están nada claras y acercarse a ellas es muy difícil. Cualquier interferencia en el funcionamiento del cerebro es el fin. El cerebro deja de funcionar. Nadie había estudiado antes el impacto directo de estos campos magnéticos débiles en la calidad del sueño, porque se trata de estudios muy complicados y el equipo que permite registrar objetivamente los resultados, observarlos y compararlos apareció hace relativamente poco. Un conjunto de ideas, circunstancias y posibilidades que se combinaron en un mismo punto geográfico. Quizá, en cierto modo, tuvimos suerte, pero la aprovechamos rápidamente, patentamos esta tecnología. La búsqueda de patentes nos demostró que nadie había utilizado antes los campos magnéticos de esta forma. La nueva patente fue enviada a la Agencia de Patentes de India y de China, y este año tenemos previsto empezar a patentar también en Brasil y Australia. Durante el proceso de desarrollo del proyecto surgieron esporádicamente problemas con el sueño, y de no ser por el cubo habría sido más difícil superarlos. Liuba, muéstranos a una persona que ha dormido bien.